Capítulo 2. Teniente General Streise, no puedes desplegar la Wunderwaffe que destruyó al ejército hacia una línea del frente y terminar esto de inmediato. Mayor de Gurechav, absolutamente no. Tuvimos mucha suerte de que esa arma funcionara tan bien cuando la desplegamos allí, y aún más suerte de que no hubiera soldados imperiales cerca. Esta arma no es precisa y no me arriesgaré a que dañe a fuerzas imperiales leales al usarla en las trincheras. Coronel General Wuragel, ¿por qué no? Mayor de Gurechav, me temo que eso es secreto. Tendrán que confiar en que sé de lo que estoy hablando y que desplegar el arma en este frente haría mucho más daño que bien al imperio. Pero no se desesperen, caballeros. Afortunadamente, la división I tiene más de una cuerda en su arco. El proyecto CAT puede ser inútil aquí, pero creo que podemos ayudarlos a lograr nuestros objetivos con un enfoque diferente. Teniente General Streise, solo hemos oído rumores sobre usted y el trabajo de su división. ¿Cuántos de estos proyectos hay, Mayor? Mayor de Gurechav, me temo que eso también está clasificado, Teniente General. General de Brigada Rudersdorf, y por una buena razón. Como ha quedado claro en los últimos tiempos, el imperio está rodeado de enemigos y mantener en secreto nuestras cartas de triunfo es de suma importancia. He hablado con el mayor sobre las capacidades de algunas de estas Wunderwaffen que aún no han sido reveladas al mundo y hemos elaborado los lineamientos básicos de un plan que implicará que todas nuestras fuerzas trabajen juntas para cambiar el rumbo de esta guerra. Sin embargo, contaremos con todos ustedes para que nos ayuden a pulir los detalles. Mayor de Gurechav, el primer paso de ese plan será la eliminación de las fuerzas de la Entente presentes en la región de Norden. Para ayudar a lograr ese objetivo, he traído conmigo refuerzos para el cuerpo de magos. Teniente General Streise, ¿qué tipo de refuerzos? En total, trajeron menos de 50 personas. Aunque todos sean veteranos. Mayor de Gurechav, le aseguro que serán más que adecuados para nuestras necesidades. Extracto del acta tomada por el ayudante Héctor Brown de la reunión del Cuartel General Imperial del Norte, 20 de octubre de 1924. XXXX. D. Mayor Tanja de Gurechav, al General de Brigada Hans von Setour. Asunto: el Frente Norte. Fecha: 16 de noviembre de 1924. General de Brigada. Ahora que la región de Norden está nuevamente bajo control imperial, estamos listos para avanzar con la siguiente fase del plan que el General de Brigada Rudersdorf diseñó con la ayuda del personal del Ejército del Norte y mi humilde asistencia. Aunque el proyecto participará en este plan, como lo ha hecho en la recuperación de Norden, no será suficiente por sí solo. Por lo tanto, solicito formalmente permiso para desplegar el proyecto en coordinación con las instancias del proyecto U, así como con las fuerzas imperiales que ya están presentes en el frente bajo el mando del General de Brigada Rudersdorf. Por la patria. XXXX. D. Brigadier General Hans von Setour. Para. Mayor Tanja de Gurechav. Asunto: autorización del Frente Norte. Fecha: 17 de noviembre de 1924. Importante. Felicitaciones por su trabajo ejemplar en orden hasta ahora. Salude de mi parte a Rudersdorf. Permiso concedido. Puede proceder como crea conveniente. Por la patria. XXXX. Situada en la costa sur de la Entente Legadoniana, la ciudad de O sirve como centro logístico para todo el país. Su red ferroviaria conecta con todos los rincones de la Entente, lo que permite un rápido transporte de suministros y tropas. Esta ciudad, vital para el esfuerzo bélico de la Entente, está protegida por el Ostfjord, una serie de fuertes costeros que aprovechan la geografía local y están equipados con baterías antiaéreas, artillería y búnkeres antitorpedos. Al menos una compañía de magos está estacionada allí en todo momento y las instalaciones son adecuadas para varios cientos de soldados. Además, las aguas que rodean el fiordo de Oz están protegidas por minas acuáticas y un escuadrón de la Marina de la Entente las patrulla en todo momento. También hay cuarteles en las afueras de Oz, que la Entente utiliza para albergar a sus tropas en su camino hacia el frente y hacia atrás. Por el momento, un asalto a los Fjord se considera impracticable. Extracto del informe imperial sobre el estado de las defensas de la Entente Legadoniana en Ostfjord, actualizado por última vez el 19 de septiembre de 1924. XXXX. 29 de noviembre de 1924, el Ostfjord. Durante los primeros días de la guerra, cuando el gobierno anterior de Legadonia había lanzado una invasión de la disputada región de Norden, Anson había estado en primera línea como líder de un escuadrón de magos voladores.
Aunque la invasión se había convertido inmediatamente en un desastre atroz debido a la absoluta falta de preparativos de la Entente, que era la razón por la que ahora se la conocía como el gobierno anterior, Anson se había distinguido bien, logrando mantener con vida a sus hombres mientras proporcionaba cobertura para la retirada, destruyendo una batería de artillería imperial. Eso le había valido una medalla, un ascenso a su rango actual de coronel y el dudoso honor de ser enviado de nuevo al frente, donde había luchado hasta que su unidad fue llamada de nuevo para ayudar a guarnecer el Oxford mientras integraba los reemplazos de los hombres que había perdido ante el hierro imperial. Llevaban allí un mes y Anson habría esperado ser reasignado al frente en cualquier momento, excepto que la situación había evolucionado a una velocidad vertiginosa. En los últimos meses, los altos mandos habían hecho todo lo posible para evitar el pánico, pero los rumores sobre lo que había sucedido con el ejército dacio todavía circulaban entre las tropas. Nadie creía realmente las historias de que decenas de miles de hombres habían muerto en cuestión de segundos, por supuesto, y las afirmaciones sobre las superarmas imperiales también eran objeto de burla. La teoría predominante era que los dacios habían sido idiotas y habían entrado sin cobertura aérea, lo que había permitido que el imperio los aplastara con una pequeña fuerza de magos aéreos de élite, matando a sus comandantes y dejando al resto de ellos presa fácil de los bombardeos aéreos mágicos. Personalmente, Anson había pensado que esa teoría tenía sentido, pero no podía evitar pensar que había más que eso. Si el ejército dacio había sido derrotado de esa manera, ¿por qué el imperio había afirmado que era obra de sus llamadas Wunderwaffen en lugar de honrar a los heroicos magos que habían hecho retroceder a los invasores? Su segundo al mando le había dicho que esperaban intimidar a las otras naciones y que la amenaza de las superarmas era más efectiva que las de los poderosos magos aéreos para eso. Pero Anson no estaba convencido. Había escuchado cosas en el cuartel general. El personal de mando parecía un poco demasiado preocupado, incluso considerando que estaban luchando en una guerra que no tenían esperanza de ganar y que no deberían haber estado luchando en primer lugar. Y entonces, justo después de que su unidad se retirara del frente, el imperio había comenzado a aplastar por completo a las fuerzas de la Entente. Puestos de avanzada enteros habían sido aniquilados en mitad de la noche, con solo unos pocos gritos aterrorizados en la radio antes de que las comunicaciones quedaran ominosamente en silencio. Los depósitos de suministros habían sido destruidos y el personal clave había sido asesinado, y compañías de magos enteras habían desaparecido, todo sin que ni una sola señal de maná enemiga fuera detectada por los radares mágicos de primera línea que los aliados de Legadonia habían proporcionado. La situación del ejército de la Entente, ya precaria, se había vuelto completamente desastrosa. En unas pocas semanas, la disputada región de Norden había quedado completamente bajo el control del imperio, y los imperiales habían avanzado hacia Legadonia. La Entente había luchado por salvar una defensa cohesiva con sus reservas y las pocas unidades que habían logrado salir con vida de Norden, pero todos sabían que iba a ser difícil simplemente resistir hasta que las condiciones invernales obligaran al imperio a detener su avance. E incluso eso solo retrasaría la aparentemente inevitable derrota hasta la primavera. Entre esto y los rumores que aún circulaban sobre Dacia, la tensión había aumentado. Uno de los nuevos reclutas incluso había bromeado, diciendo que el imperio debía haber hecho un pacto con el diablo para recuperar el territorio que la Entente y los grupos de voluntarios enviados por sus aliados extranjeros habían luchado tan encarnizadamente por mantener. Anson se había reído de la sugerencia, por supuesto. Pero ahora, el coronel estaba reconsiderando seriamente su posición sobre el asunto de los pactos infernales como la fuente de las victorias repentinas del imperio. No hacía ni una hora, la noche había sido clara, con las estrellas y la luna proporcionando suficiente iluminación para que un mago aéreo reconociera los puntos de referencia debajo de él. Pero ahora, un banco de niebla espesa cubría toda la fortaleza costera, habiendo surgido de la nada y reduciendo la visibilidad a la distancia de un brazo. Si no fuera por las firmas de maná que emitía el resto de su unidad, habría pensado que estaba completamente solo. No se trataba de un fenómeno meteorológico natural. Podía sentir la energía mágica que contenía. Incluso interfería con la comunicación por radio, haciendo inútil cualquier cosa que no fuera de corto alcance. Él y sus hombres habían despegado tan pronto como la niebla había cortado la comunicación, pero la niebla incluso interfirió con sus brújulas, lo que provocó que se perdieran sin remedio, incapaces incluso de regresar a su base. Su comando se había dividido en dos grupos, pero no habían podido comunicarse con el resto de su unidad a los pocos momentos de entrar en la niebla, y Anson se había visto reducido a gritar órdenes para que sus camaradas se mantuvieran peligrosamente cerca de él, solo para que aún pudieran detectar la presencia de maná de los demás y comunicarse. Subieron, ganando altura hasta que finalmente atravesaron la niebla.
Estaba muy arriba, pero no tanto como para no poder mantenerse allí con la ayuda de su equipo. Debajo de ellos, la niebla se extendió como un mar embravecido, cubriendo por completos la tierra y el mar. Intentaron comunicarse nuevamente con el resto de las fuerzas de la Entente, pero todos los canales seguían bloqueados. Unos momentos después, la niebla empezó a disiparse, otra vez demasiado rápido para que fuera algo natural. La visión que vieron Anson y sus hombres los dejó atónitos y horrorizados. Las baterías costeras de Oxford, que eran la clave de las defensas de la ciudad, estaban ardiendo, y espesas columnas de humo negro se elevaban de los cargadores detonados de los camiones destruidos. Pequeñas siluetas se movían contra las llamas, tratando de escapar de los rugientes infiernos. ¡Qué diablos!, murmuró uno de los hombres de Anson, sorprendido. Observaron con horror. Anson sabía que estaba presenciando la caída de su amado país. Su mente daba vueltas, sabía que tenía que ordenar la retirada, pero no podía apartar la vista de la imagen. Entonces, algo en el rabillo del ojo atrajo su atención y se dio la vuelta, solo para ver otra imagen imposible. Allí, en medio del cielo nocturno lleno de humo, flotaba una figura, que se mantenía en posición a unos 200 metros de ellos mientras los enfrentaba. La figura estaba completamente vestida con una gruesa capa de cuero negro, sin un centímetro de piel expuesta. El ligero bulto en el pecho era la única señal de que era una mujer. Su rostro estaba cubierto por una máscara de gas con lentes tintados que no dejaban ver nada. Llevaba guantes de metal que todavía goteaban sangre, lo que dejaba claro que había estado en un combate brutal hace unos momentos. Un rifle de mago imperial estándar con bayoneta fijada colgaba de su espalda. Ni siquiera había sacado su arma. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras miraba a Anson y sus hombres, completamente despreocupada. Entonces Anson vio otra figura encapuchada, y otra, y otra. Estaban completamente rodeados, y su compañía de 12 hombres estaba en inferioridad numérica de 2-1. La única razón por la que seguían con vida era que los imperiales no habían aprovechado la ventaja de la sorpresa para masacrarlos antes de que pudieran reaccionar. ¿Cómo diablos se habían acercado tanto? No había sentido ninguna señal de maná acercándose a ellos. Anson sintió que el corazón se le hundía en el pecho cuando se dio cuenta de ello. El imperio había desarrollado un vuelo mágico sin dejar rastro. Así fue como habían capturado en orden tan rápidamente y como, combinado con la niebla, habían destruido las fortificaciones de Oxford. Los magos aéreos dependían de su capacidad para detectar el poder de los demás, incluso si era muy inferior al de los dispositivos especializados, para seguir la pista tanto de sus aliados como de sus oponentes. Dada la velocidad y las distancias involucradas, no se podía confiar en la simple vista humana. Sin eso, todo lo que quedaba eran los radares estándar, y esos estaban calibrados para aviones, no para objetos voladores de tamaño humano. Anson había pasado toda su vida adulta en el ejército como mago aéreo, y nunca había oído hablar de la posibilidad de un vuelo tan sigiloso. No era tan llamativo como lo que había dejado al ejército Dacio en ruinas, pero incluso un momento de reflexión fue suficiente para que Anson se diera cuenta de lo mucho que esta innovación engañosamente simple cambiaría. No, ya había cambiado el curso de la guerra. «Coronel, ¿qué hacemos?», gritó uno de sus subordinados, presa del pánico, al notar también su situación. «No abráis fuego», ordenó de mala gana. «Veamos qué quieren, coronel. Se acerca la firma de maná». Por un momento, Anson pensó que otro mago de la Entente había sobrevivido, pero la visión del mago que se acercaba pronto acabó con esa ilusión. Este llevaba el uniforme más familiar de los magos aéreos imperiales, pero mucho más pequeño de lo que Anson había visto nunca. Para su sorpresa, vio que se trataba de una niña, más joven que su propia hija. ¿Qué estaba haciendo el imperio enviando a chicas como esta al frente? Espera, estaba volando por sus propios medios y en medio de una operación militar. Debía tener un talento mágico poco común, aunque a Anson todavía le resultaba difícil creer que incluso el imperio fuera capaz de llegar tan lejos. Llevaba una máscara de gas colgando del cuello que, como el resto de su uniforme, debía haber sido fabricada específicamente para su tamaño, o eso esperaba Anson, porque realmente no quería pensar en las implicaciones que podía tener el hecho de que el imperio tuviera almacenes de equipo militar de tamaño infantil. En su uniforme lucía la insignia de un mayor, lo que contribuía a la naturaleza surrealista de la escena. «Buenas noches, magos de la Entente Legadoniana», declaró después de detenerse a unos 10 metros de Anson y sus hombres. Señaló el mar que había detrás de ellos. «Por favor, miren hacia allí. ¿Ven las luces que se acercan a nosotros?». Así lo hicieron, y Anson supo lo que eso significaba. Las luces eran las de los barcos imperiales que se acercaban al fiordo.
La flota imperial del norte avanzaba hacia Oz, y las tropas desorganizadas y en pánico que habían quedado para bloquearles el paso no tenían ninguna esperanza de éxito. Si no se rinde, coronel, morirá por nada, le dijo sin rodeos. Y también lo harán los hombres bajo su mando. Esta batalla está perdida y, con ella, la participación de la Entente en esta guerra que ella misma inició pronto terminará. En cuestión de semanas, a más tardar, las tropas imperiales marcharán por su capital. Anson lo sabía, aunque una parte de él quería negar sus palabras. Ella simplemente estaba exponiendo los hechos con la mayor claridad posible. Si pueden matarnos tan fácilmente, ¿por qué nos ofrecen la oportunidad de rendirnos? Preguntó con voz ronca. No hay nadie que nos vigile excepto Dios, y todos vimos lo que hicieron. ¿No es más importante mantener en secretos las capacidades de su ejército que las vidas de los soldados enemigos? Ella sonrió y, a pesar de todo, seguía siendo la cosa más aterradora que Anson había visto esa noche. En primer lugar, coronel, usted no conoce todas nuestras capacidades. No hay nadie en el mundo que las conozca. En segundo lugar, y más importante, no disfruto matando gente. Toda esta guerra es un terrible desperdicio de potencial humano, una guerra iniciada por su país porque necesitaba un chivo expiatorio para desviar la atención del público de los fallos internos de su gobierno. Cientos de sus compatriotas ya han muerto esta noche, y espero que más perezcan antes del amanecer. Pero si se rinde, puedo prometerle que no solo usted y los suyos serán bien tratados, sino que me pondré en contacto con las tropas que están debajo de nosotros para hacerle la misma oferta. Después de todo, en la victoria hay que ser amable, para no acabar destrozado cuando la marea vuelva a cambiar. Así que esta fue la famosa lógica y pragmatismo imperial en acción. Anson pensó en los jóvenes que estaban bajo su mando, en la promesa que les había hecho de conducirlos hasta el máximo de sus capacidades. Pensó en los juramentos que había hecho a su país, en el sagrado deber de todos los hombres de luchar por su patria. Pensó en las mujeres y los niños que había visto en los campos de concentración, conteniendo las lágrimas mientras se despedían de sus maridos y padres que se dirigían a la trituradora de la guerra. Pensó en sus desesperadas oraciones para que alguien, quien fuera, pusiera fin a esta horrible guerra que había sido iniciada por hombres que sabían que no serían ellos los que pagarían el precio. Pensó en su esposa y su hija, que lo esperaban en casa, y tomó su decisión. Hombres, gritó a sus tropas, hemos perdido. No desperdiciéis vuestras vidas inútilmente, os lo ruego. Nuestro país, nuestras familias, nos necesitarán en los días venideros. Afortunadamente, ninguno de ellos protestó. Estaban tan asustados como él por toda esta situación. Miró a la niña, que lo miraba con ojos demasiado viejos para pertenecer a su rostro juvenil. Giró el rifle en sus manos y lo puso en la empuñadura de ella primero. Yo, el coronel Anson Sue del ejército de Legadón, me entrego formalmente a mí mismo y a mis hombres bajo su cuidado, mayor, dijo, forzando su voz a mantenerse firme a pesar de la vergüenza de las palabras. Y yo, la mayor Tanya de Gurechaz del ejército imperial, reconozco y acepto su rendición, respondió ella, volando hacia él y tomando el rifle, que parecía cómicamente descomunal en sus manos. Gracias por ser razonable, coronel. Realmente no quería tener que matarlo. Curiosamente, Anson le creyó. XXXX. 6 de diciembre de 1924, ciudad ocupada de Oz. Mientras bebía una taza de café de Visa, no tenía ni idea de dónde había encontrado los granos para preparar su brebaje habitual, pero no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. En nuestro alojamiento temporal en las afueras de la ciudad, no pude evitar pensar que esta vez había estado demasiado cerca de la muerte. Cuando el coronel Sue demostró ser un hombre razonable y anunció su rendición, apenas logré ocultar mi alivio. Claro, si hubiera llegado a una pelea, estaba seguro de que Visa y el resto habrían hecho trizas a los magos enemigos, pero yo mismo era solo un ser humano. Si los magos aéreos de Legadonia se hubieran propuesto hacerlo, habrían podido acabar conmigo antes de sus propias muertes inevitables. Rebelarme ante ellos había sido un riesgo necesario. Necesitaba que mi reputación fuera algo más que la mera eficacia con la que destruía a los enemigos del imperio utilizando las misteriosas Wunderwaffen desarrolladas por la división Y. Si quería evitar que me procesaran por crímenes de guerra una vez que la guerra terminara, necesitaba construir mi imagen de persona razonable, dispuesta a tomar prisioneros y tratarlos bien. Y como los Untoten no habían tomado ninguno, eso significaba el coronel Sue y su banda de hombres alegres. Después de que él aceptara rendirse, yo había bajado para hacerle la misma oferta a las dispersas unidades legadonianas que se apresuraban desesperadamente a intentar prepararse para luchar contra las fuerzas imperiales que no tenían ninguna esperanza de derrotar, incluso sin nuestra intervención.
La visión de los Untoten descendiendo del cielo, iluminados por los camiones costeros en llamas y con sus propios magos aéreos capturados, había sido suficiente para quebrar lo que les quedaba de moral, y se habían rendido en masa, para gran desconcierto de los soldados imperiales que habían llegado minutos después. Por supuesto, no había jugado con mi vida a ciegas. Había observado a los legadonianos desde la distancia y me había dado cuenta de que al menos la mitad de ellos eran nuevos reclutas, lo que significaba que el coronel, que parecía más veterano, había visto morir a muchos de sus hombres en la guerra que su gobierno había iniciado. Había apostado a que no era un patriota fanático y que no querría ver morir a más de ellos sin sentido, y eso había dado buenos resultados. En realidad, una apuesta calculada que dio resultado era una descripción bastante buena de cómo se había desarrollado toda la operación, a pesar de mis dudas cuando el general Rudersdorf me pidió que encontrara una forma de utilizar los frutos del trabajo de la división y para romper el punto muerto del frente norte antes de la llegada del invierno. Nos habíamos desplegado profundamente detrás de las líneas enemigas en medio de la noche gracias a los Untoten, que me habían transportado a mí y a los ocultistas de la división y que me habían acompañado al frente norte. Los llamados ocultistas eran investigadores de la división y con un talento para la magia que no era lo suficientemente fuerte como para que los reclutaran como magos aéreos, pero sí lo suficiente para que participaran en los rituales diseñados por la Death Machine. A mí no me gustaba el término, ya que me parecía que tenía demasiadas connotaciones de secta para mi gusto, pero eso se debía a mis prejuicios modernos. En este mundo, antes de la revolución del orbe de los magos, los ocultistas habían sido magos de nivel medio, a menudo de familias adineradas, que buscaban ahondar en los misterios de la magia. Para muchos de ellos, trabajar en la división era el primer trabajo honesto que habían tenido en sus vidas, lo que explicaba en gran medida el lamentable estado de la división cuando me asignaron a ella por primera vez. Técnicamente hablando, mi presencia no había sido necesaria, pero no iba a permitir que esto sucediera sin estar presente para tomar medidas si algo salía mal con el ritual, ni también quería dejar que los Untoten se alejaran de mi vista más de lo absolutamente necesario. Además, yo sería el 100% de la culpa si las cosas salían mal, así que bien podría estar en posición de asegurarme de obtener la mayor parte del crédito posible si salían bien. Y así fue. El proyecto Nebel solo había sido probado en una escala mucho menor antes de hoy, pero había superado mis expectativas más alocadas. La niebla había bloqueado por completo la vista y las comunicaciones de la Entente, lo que permitió a los Untoten infiltrarse en sus bases navales y causar estragos en sus armas y personal. Podía imaginar el terror de los hombres atrapados dentro de los búnkeres con vampiros a la caza, aunque al menos las máscaras de gas habían impedido que los Untoten se alimentaran. No quería dejar atrás cadáveres desangrados, ni darle a Visa y los demás el gusto por la sangre extraída a la fuerza. La capacidad de los Untoten para detectar vida tenía un alcance menor que la detección de maná de un mago, pero operaba con un sistema completamente diferente y no se veía afectada por el proyecto ni por los señuelos mágicos, que habían sido uno de los factores clave detrás del éxito del ataque de Oxford. Combinando eso con su vuelo indetectable, velocidad sobrehumana, fuerza y durabilidad, y cuando se alimentaban con mayores raciones de sangre de mago, los Untoten eran menos vampiros al estilo Drácula y más imitaciones de Superman no muertos cuando se trataba de batalla. E incluso un kryptoniano de imitación seguía siendo un cazador de magos fantástico, como esta operación había demostrado muchas veces. Sin embargo, habíamos agotado casi todas nuestras existencias al expulsar a la Entente de Norden, y la mayor parte de las restantes en los días posteriores. Si bien me había asegurado de que nos quedara suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, no podría volver a soltarlos a este nivel en un futuro próximo. Lo que iba a ser un dolor de cabeza, ya que el resto del ejército imperial sin duda estaría muy entusiasmado con su uso en el futuro, y no podía explicar exactamente por qué eso no era posible. Con suerte, podría gritarles clasificado hasta que se rindieran. Estaba bastante seguro de que lo que fuera que pasara por su metabolismo era mucho mejor procesando maná que incluso el más selecto de los magos humanos, ya que no había forma de que la sangre que ingerían contuviera suficiente energía para alimentarlos durante tanto tiempo a ese nivel de actividad. Eso, o los Untoten rompieron la ley de conservación de la energía de alguna manera, lo que lamentablemente era igualmente probable ahora que lo pensaba. Toda la defensa legadoniana de Oxford había sido destruida en menos de una hora. Menos de 20 Untoten habían matado a cientos de soldados enemigos y personal de mando antes de sabotear los camiones grandes, dejando el área lista para que la marina y el ejército la capturaran una vez que termináramos de disipar la niebla sobrenatural.
Había sido muy firme en mis instrucciones de que el resto de las fuerzas imperiales debían esperar mi señal antes de avanzar, y para mi profundo alivio habían seguido el plan en lugar de cargar en el momento en que la niebla comenzó a disiparse. Eso era bueno porque, a pesar de su nombre inocuo, Progetene era, si mi comprensión de la estructura del hechizo arcano era correcta, el aliento de algún tipo de entidad cósmica convocada a nuestro mundo, con suerte sin que se diera cuenta. Habíamos probado sus efectos en animales de granja en el castillo de Schwarzstein y descubrimos que cualquier exposición de menos de 2 horas no tenía efectos negativos a largo plazo en los cerdos, que eran lo más cerca que podíamos llegar a una prueba en humanos sin recurrir a nuestro limitado grupo de convictos condenados a muerte. Sin embargo, incluso una exposición breve podía causar pánico y una amplia gama de problemas temporales, ninguno de los cuales quería infligir a las tropas imperiales del Frente Norte. La niebla era más peligrosa cuanto más cerca estaba de la fuente, por lo que los ocultistas y yo llevábamos máscaras de gas, los Untoten las llevaban como parte de sus uniformes estándar a prueba de sol, y solo para estar seguro les había dicho que prescindieran del acto de respirar tanto como fuera posible durante la operación. Sue no parecía verse afectado por la niebla cuando habíamos hablado, pero como era un mago aéreo, probablemente había estado usando un hechizo de respiración tan pronto como habíamos comenzado la operación. Como los primeros magos en ser expuestos al Proyecto N, no tenía ninguna duda de que el coronel y sus hombres iban a ser sometidos a todo tipo de pruebas médicas por parte de investigadores curiosos de la División I, pero estaba seguro de que podía disfrazarlas como parte del tratamiento estándar que se les brindaba a todos los prisioneros de guerra en los países civilizados, siempre y cuando evitara que los más dementes de mis investigadores los descuartizaran. Eso sería algo que habría que vigilar. Ninguno de los miembros del personal de la división ya había llegado tan lejos todavía, o si lo habían hecho, eran preocupantemente buenos para mantenerlo en secreto, pero teniendo en cuenta en qué estábamos trabajando, estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo. Después de que la batalla de Oxford terminara y la ciudad de Oz estuviera asegurada, la Entente había comenzado a derrumbarse como un castillo de naipes. Dado que teníamos rodeada su fuerza principal y, en esencia, les habíamos destrozado el corazón logístico, no se les podía culpar por ello. La línea del frente se había derrumbado por completo, ya que los soldados se quedaron sin suministros y se vieron obligados a elegir entre rendirse o morir de hambre y de exposición. Había enviado a Visa y a los demás para ayudar en las operaciones de limpieza, siguiendo los mismos procedimientos que nos habían resultado tan útiles durante la conquista de Norden. Moviéndose en pelotones estándar de 4 hombres, los Untoten habían cazado a los magolegadonianos que quedaban y que no se habían rendido, haciendo todo lo posible por capturarlos vivos, si era posible, para poder enviarlos al mismo campo de prisioneros donde estaban retenidos el coronel Sue y sus hombres. Habían muerto suficientes como para que, si la división hubiera sido una parte más pública del ejército imperial, varios de los Untoten ahora calificarían como ases. Por supuesto, dado que un número sospechoso de estos magolegadonianos suicidamente valientes habían sido claramente extranjeros enviados por las otras potencias como parte de sus esfuerzos por apoyar a la Entente, no podríamos haberlo reclamado como muertos incluso si los Untoten hubieran sido magos aéreos regulares. Bueno, la gloria excesiva trajo más problemas de los que resolvió, al final. A pesar de mis mejores esfuerzos por controlar la información, ya circulaban rumores sobre los magos aéreos de élite enmascarados que atacaron sin previo aviso y dejaron solo muerte y destrucción a su paso. Los Untoten también habían lanzado incursiones nocturnas en posición elegadonia resistentes, aunque tales asaltos habían visto una tasa mucho menor de sobrevivientes enemigos. Los soldados que no eran magos eran, según una inquietantemente sonriente Visa, demasiado blandos para que los Untoten los dejaran con vida durante el combate. Los Untoten tenían que hacer un esfuerzo deliberado para matar a un mago que sabía que estaban allí, mientras que los soldados simples eran demasiado fáciles de matar cuando los vampiros estaban en combate y ejerciendo todo el potencial de sus cuerpos transformados, impulsando sus habilidades físicas a cambio de un mayor consumo de sus reservas de sangre. Al final, el proyecto no había sufrido ni una sola baja, y las heridas que habían recibido se habían curado fácilmente con mayores raciones de sangre y descanso. Me alegró ver que el extenso entrenamiento de vuelo y combate al que había sometido a los Untoten había valido la pena. Por supuesto, esos brillantes resultados se debieron en parte a la ventaja total de la sorpresa de la que habían disfrutado. Tarde o temprano, los demás países se adaptarían a las habilidades únicas que poseía nuestro pequeño cuerpo de soldados vampiros voladores. Aún así, no me hubiera gustado ser el pobre tonto encargado de encontrar una forma de contrarrestarlos.
Yo mismo había diseñado un puñado de posibilidades, aunque solo fuera para saber qué esperar una vez que el enemigo comenzara a adaptarse, y también en caso de motín, pero hasta ahora esa posibilidad parecía muy remota, pero ninguna de ellas era especialmente fácil de implementar, y yo había tenido la ventaja de saber exactamente de qué eran capaces los Untoten. No habíamos vuelto a desplegar el proyecto Net tras la caída de Oxford. No solo no había sido necesario, sino que me daba miedo volver a utilizarlo a tan gran escala tan pronto. El planeta seguía allí en una sola pieza, así que claramente no habíamos despertado al horror sobrenatural responsable de crear la niebla, pero ese no era el tipo de juego que quería jugar si podía evitarlo. Los ocultistas podían estar seguros de que no había absolutamente ningún riesgo de que eso sucediera, pero yo estaba más que feliz de ser demasiado paranoico y cauteloso en ese tema. Al fin y al cabo, alguien tenía que estar allí, y aunque mi peor pesadilla no se hiciera realidad, también me preocupaban los efectos que los rituales repetidos tendrían sobre los propios ocultistas. En mi antiguo mundo, era una tradición bastante aceptada que lidiar con los mitos afectaba la cordura y empeoraba cada vez más, y yo realmente no necesitaba lidiar con eso además de todo lo demás. En definitiva, esta pequeña excursión había ido bastante bien y era hora de que regresáramos al castillo de Schwarzstein. Ya había estado fuera demasiado tiempo. ¿Quién sabía qué habría hecho el resto de la división y durante mi ausencia? Y con suerte, los superiores nos dejarían en paz esta vez. ¿A quién engañaba? Habíamos hecho 2 milagros por ellos. Probablemente debería esperar encontrarme con nuestra siguiente misión esperándome cuando llegara. Maldito seas, ser décimo. XXXX. La entente legadoniana derrotada. Ayer, después de más de un año de encarnizada guerra tras el ataque no provocado de la entente legadoniana a nuestro amado imperio, la nación responsable de iniciar la Gran Guerra ha capitulado formalmente. Los representantes del Consejo de los 10, el órgano de gobierno de Legadonia, se han reunido con el general de brigada Kurt von Rudersdorf, comandante en funciones del Ejército del Norte, y han firmado su rendición. Véase la fotografía de arriba. Las condiciones de la rendición incluyen un reconocimiento formal de la responsabilidad de la entente en el inicio de la Gran Guerra y en el caos mundial, y una promesa de pagar reparaciones y entregar a los políticos que tomaron la cruel y absurda decisión de invadir la región imperial de Norden. Todo el personal militar de Legadonia se desarmará y las instalaciones militares de la nación serán ocupadas por el imperio hasta el final de la guerra, mientras que también se reclamarán todas las reservas de recursos bélicos. Sin embargo, aparte de estas demandas más razonables, el imperio se muestra generoso en su victoria. El propio Kaiser, en un anuncio realizado el día de hoy, expresó sus esperanzas de que este sea el primer paso hacia la reconciliación entre nuestras dos naciones. Esta gran victoria fue posible gracias a la caída de la ciudad de Oz hace 10 días, realizada en una maniobra audaz por nuestros valientes soldados. Utilizando tecnología furtiva desarrollada en los laboratorios más secretos de nuestro glorioso imperio, los comandos de élite pudieron infiltrarse en las fortalezas de la entente y desactivar sus poderosos cañones, dejando el camino libre para que nuestra armada pudiera tomar posesión de Oz. Esto dejó al ejército de la entente atrapado entre nuestras fuerzas que avanzaban hacia el norte desde Norden y las tropas que habían desembarcado en Oz, sin dejarles otra opción que deponer las armas para evitar la aniquilación. Una vez más, los gloriosos hijos de la patria han demostrado que no hay ejército en el mundo que pueda igualar su destreza e ingenio. Extracto de la portada del Verum Post, 10 de diciembre de 1924. XXXX. Señora Sui, es mi deber informarle que su esposo, el coronel Anson Sui, fue capturado y actualmente se encuentra bajo custodia del ejército imperial. De acuerdo con las disposiciones de la Convención de Worms que regula el trato a los prisioneros durante la guerra, usted puede solicitar la oportunidad de visitarlo. Adjunto a esta carta se encuentran los procedimientos que debe seguir para realizar la solicitud de visita, así como las medidas de seguridad que deberá seguir una vez que su solicitud sea concedida. Tenga la seguridad de que su marido está siendo tratado humanamente y se encuentra en excelente estado de salud. Luchó con valentía y honor, y se rindió cuando se dio cuenta de que lo único que conseguiría si continuaba luchando sería perder su vida y, lo que era más importante para él, la de los valientes soldados legadonianos bajo su mando. Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda para rellenar los formularios, puede pedir ayuda en la oficina de ocupación imperial más cercana, cuya dirección debería estar publicada en el boletín de noticia local o estar disponible en el ayuntamiento de su ciudad o equivalente. Carta de la Oficina de Ocupación Imperial a la Casa del Coronel Anson Sui, 12 de diciembre de 1924. XXXX. Sigo considerándome la misma persona que era antes de mi muerte y resurrección. Tengo todos mis recuerdos, todas mis habilidades y todas mis emociones.
Cuando pienso en mis padres, todavía siento el mismo dolor por su muerte en Rusia. Cuando pienso en mi tía y mi tío que me acogieron, siento una oleada de gratitud por no tener que vivir con el dolor de mi muerte, aunque por ahora solo pueda intercambiar con ellos cartas censuradas. Lo mismo ocurre con el resto de mis compañeros. Hemos cambiado, eso es innegable. Matar nos aterroriza poco ahora, por muy acostumbrados que estuviéramos a hacerlo antes, y nuestro deseo de sangre ha sustituido al de cualquier otro alimento. ¿Pero acaso no han cambiado todos los soldados a raíz de sus experiencias en la guerra? ¿Alguien se atrevería a decir que el veterano que regresa de las trincheras del Rin no es la misma persona que entró, salvo como metáfora de lo profundamente afectado que ha quedado por lo que ha presenciado? A nosotros nos pasa lo mismo. Sí, nuestra sed de sangre tiene el potencial de llevarnos a la locura bestial, incluso si el mayor ha prohibido cualquier intento de ponerla a prueba. Pero no ese es el caso de todas las personas. En mi patria perdida de Rus, el hambre y la desesperación provocadas por la incompetencia del zar fueron suficientes para impulsar a los campesinos y trabajadores a rebelarse contra sus amos, a pesar de las terribles dificultades que enfrentaban. Incluso si su revolución terminó exitosa, seguramente aquellos que levantaron la primera horca debieron saber que sus posibilidades de supervivencia eran escasas, pero el hambre los empujó a intentarlo de todos modos. Creo que en el imperio ocurre lo mismo. Incluso el soldado imperial más leal se rebelará si su superior le niega deliberadamente la comida que necesita para vivir. Pero sé que la mayor nunca hará algo así. Es demasiado sabia y demasiado amable, aunque no lo demuestre. Ya no somos humanos, pero seguimos siendo personas. Y cualquiera que sea nuestro origen, todos renacimos aquí, en el castillo Schwarzstein. A través de este renacimiento, el imperio es nuestra única y verdadera patria, y lucharemos para defenderla bajo el mando del mayor de Gurechav, sin importar lo que el mundo nos arroje en contra. Extracto de los escritos de Viktor Serebryakov, archivados como parte de la evaluación en curso del estado mental de un tótem por parte de la división I. XXXX. En cuanto a lo que sucedió en Oxford, el daño infligido a los defensores bajo la protección de una misteriosa niebla se asemeja al infligido por magos de combate completamente mejorados que se enfrentan a soldados normales. Sin embargo, la Entente poseía sus propios magos, y aunque una parte significativa de ellos no pudo reaccionar a tiempo y terminó rindiéndose, se están realizando esfuerzos para contactar con ellos en cautiverio para obtener más información. Todavía quedaba un número nada despreciable en las áreas que fueron aniquiladas antes del avance de las fuerzas imperiales convencionales. No encontramos evidencia de bajas imperiales durante ese asalto de vanguardia, por lo que si hubo pérdidas, sus cuerpos fueron retirados antes de la llegada de nuestros agentes. ¿Cómo los imperiales pudieron desplegar una fuerza de ataque de tal potencia por delante de su ejército principal sin ser detectados se nos escapa por ahora? Nuestra inteligencia indica que la niebla comenzó a formarse muy por detrás de la línea del frente, bloqueando las transmisiones de radio y haciendo que la detección de maná sea mucho menos confiable. Esto indica que los imperiales lograron infiltrarse en el territorio de la Entente antes del despliegue de la niebla. Nuestra mejor teoría es que utilizaron algún tipo de inserción a gran altitud, dejando caer un puñado de magos desde aeronaves antes de desplegar la niebla y deshabilitar las defensas de Oxford. A pesar de las diferencias en la ejecución, creemos que la misma organización imperial estuvo involucrada en el repentino colapso de la Entente Legado-niana y fue responsable de la inhumana masacre del ejército dacio. Obviamente, el arma que mató a miles de dacios no fue la misma que se utilizó en Oxford, pero parece probable que las dos procedieran de la misma rama de investigación imperial. Hemos encontrado rastros de mensajes intercambiados entre el cuartel general central y un grupo llamado División I, solicitando su ayuda en el frente norte, apenas unas semanas antes del desastre en Oxford. Investigaciones posteriores han revelado que la división I también fue responsable de la destrucción del ejército dacio, aunque parece que la escala de esa victoria tomó por sorpresa incluso a los imperiales. Si esto se debió a la eficiencia de las Wunderwaffen de la división y a la incompetencia de los dacios, sigue sin estar claro en este momento. Si los resultados de nuestra investigación son correctos, la división I opera bajo la autoridad exclusiva del cuartel general central del imperio, pero tiene su base en un único lugar secreto que aún no hemos descubierto. Continuaremos nuestros esfuerzos para localizar este centro de investigación, pero como era de esperar, el imperio mantiene un estricto control sobre esta información tan crítica. Extracto del informe del agente 404, Servicio Secreto de Albion, 20 de diciembre de 1924. XXXX. 21 de diciembre de 1924, Londinium. En una sala cuya lujosa decoración contradecía la gravedad del asunto en cuestión, se encontraban reunidos varios de los hombres más poderosos del reino aliado.
Habían dejado vasos de alcohol caro olvidados sobre la mesa en torno a la cual estaban sentados, y sus expresiones eran sombrías mientras terminaban de leer la recopilación de su última información sobre el estado de la Gran Guerra. No eran todos los miembros de este grupo, pero eran los que estaban más involucrados en la situación actual, y los que habían estado disponibles cuando llegó el informe. Uno de ellos era un viejo soldado, que había sobrevivido lo suficiente para ascender a lo más alto de la jerarquía militar del reino. En este grupo, se le conocía con el título de Kai. Otro era un jefe de espías cuyos agentes estaban repartidos por todo el mundo y jugaban al gran juego por el bien del reino aliado. Su puesto era el de Agravain. Un tercero era el mago real, consejero personal del rey y sus representantes en todos los asuntos mágicos, que, obviamente, se llamaba Merlín. El cuarto ocupaba un puesto dentro del gobierno que llevaría muchas horas explicar a alguien no iniciado en el complejo funcionamiento interno del reino aliado, pero que ejercía una considerable influencia en su política exterior. Se le llamaba, en lo que casi con toda seguridad era una broma de sus antepasados que se había convertido en tradición, Mordred. Todos eran personas muy diferentes, unidos por su dedicación a su país y por el hecho de que todos descendían de algunos de los linajes nobles más antiguos del reino. De una forma u otra, sus familias habían trabajado juntas en la sombra para servir a la corona y al país durante generaciones, pero nunca en todo ese tiempo se habían encontrado con un enigma como el que ahora afrontaban. Bueno, dijo el viejo soldado cuando finalmente dejó de hablar, esto es un desastre. Merlín, ¿qué opinas de esto? Tendré que comprobarlo en los archivos de mi oficina, pero, de memoria, ¿qué se me ocurre? Al igual que sucedió con el ejército de Asio, Albion nunca se ha encontrado con algo como esta niebla. La magia descrita allí simplemente no tiene sentido, según cualquier escuela de magia que se me ocurra. Entonces, ¿los imperiales realmente han descubierto algún escondite de conocimiento mágico anterior a la Inquisición? Preguntó Agravain. Merlín negó con la cabeza. Puede que sí, pero eso por sí solo no explicaría lo que hemos visto hasta ahora. Creo que lo que estamos viendo ahora es el resultado de que el mismo ingenio imperial utilizado en el resto de su máquina de guerra se haya aplicado a la investigación mágica. Después de todo, estamos hablando de la nación que inventó el orbe de computación. Tiene sentido que no se durmieran en los laureles después de tal hazaña. Entonces, durante todo este tiempo, mientras el resto de nosotros luchábamos por alcanzar sus orbes, ellos también estaban realizando investigaciones para la aplicación militar de magia a gran escala más allá de los conceptos básicos de artillería mágica, vuelo y refuerzos. Parece probable. Seguramente estas Wunderwaffen que estamos viendo ahora deben ser el resultado de años de investigación y desarrollo minuciosos, décadas incluso. Y no me di cuenta hasta que las balas ya estaban volando, murmuró Agravain, abatido. Al menos ahora tenemos un nombre para ellos, trató de tranquilizar Mordred a su compañero. División I, ¿no? Sí, de pronto Agravain parecía mucho más animado. Haré que mi gente haga todo lo posible por aprender más. Saber que la organización existe debería ayudarnos en ese sentido. Mientras había paz y no era necesario que se involucraran con el resto del mundo, había pocas oportunidades de que aprendiéramos sobre ellos, pero ahora el secreto ya salió a la luz. Está muy bien, interrumpió Kai, pero aún así nos deja en una posición muy mala. La República Francesa es el único contendiente que queda en la guerra, pero no puede enfrentarse solo a todo el poder del imperio. Darán pelea a los imperiales, no nos equivoquemos, pero perderán, incluso si no hay más Wunderwaffen esperando entre bastidores. Y entonces el imperio se convertirá en el hegemón indiscutido del continente, precisamente lo que hemos estado tratando de evitar durante décadas. Han recibido las tropas restantes de la Entente, ¿verdad? Preguntó Merlín. Lo hicieron, confirmó Kai, por lo que eso traerá de bueno. Las naves de la flota restante de la Entente que lograron escapar de la trampa de la flota imperial del norte son una adición bienvenida a los activos navales de la República, pero no serán de mucha utilidad en el Rin, y los soldados a bordo apenas valen una sola división, y escaparon con poco equipo pesado. Los magos habrían sido útiles, pero los imperiales los persiguieron sin descanso, y solo un puñado logró salir. ¿Qué pasa con la situación en Legadonia?, preguntó Mordred. Tenemos su gobierno legítimo bajo nuestra protección. ¿Podemos utilizar eso para quitarle algo de presión a la República? El colapso de la Entente había sido el único resquicio de esperanza en todo el desastre, más allá del rescate de un puñado de unidades legadonias por parte de la República de Francois. La evacuación del consejero de Asuntos Exteriores legadoniano a Bensal antes del avance imperial se había llevado a cabo sin problemas, y el hombre ahora estaba a salvo en Londinium, después de haber terminado de anunciar su presencia en una conferencia de prensa para las organizaciones de noticias internacionales.
Dado el tiempo y el esfuerzo que se habían invertido en garantizar su escape seguro, Mordred ciertamente tenía buenas razones para esperar un retorno adecuado de la inversión. Bueno, es mejor tener a ese hombre aquí que no tenerlo, pero me temo que no será de mucha utilidad en ese sentido, suspiró Agravine. La población de la Entente es muy consciente de que su último gobierno inició la guerra y que el actual la perdió y huyó empezó a colaborar con el imperio. Según Avensol, a quien Agravine había conocido en persona poco después de la llegada del hombre, esa había sido una decisión deliberada del Consejo de los 10. Si bien mantener encendida la llama de la resistencia era importante, garantizar que el imperio tratara bien a la gente de Legadonia era igualmente importante para los desafortunados que habían heredado el caos del gobierno anterior. Entendía sus motivos, de verdad que sí, pero aún así habría sido más fácil para él y para el reino aliado si la Entente hubiera optado por luchar hasta la muerte. Como resultado, continuó, la confianza en sus instituciones políticas, que ya no era tan alta, está en su nivel más bajo. Diablos, algunos de ellos están clamando por convertirse en parte del imperio y ni siquiera estoy seguro de que sean agentes imperiales. Podemos usarlo con fines legales, pero no veo ningún discurso radiofónico encendido que encienda la llama de la resistencia legadoniana en el futuro. Los imperiales también son demasiado inteligentes para cometer cualquier atrocidad que podamos usar para unir a la población contra la ocupación. ¿Se rendirán y se rendirán?, preguntó Kai, consternado. Después de todo, los apoyamos durante meses, enviamos a varias docenas de nuestros jóvenes magos más prometedores para ayudarlos, y se rendirán así como así. La pérdida de estos jóvenes magos había afectado duramente al reino, y especialmente a Kai. Los habían enviado como cuerpo de voluntarios, disfrazados de la endeble ficción de que actuaban por su cuenta, para evitar arrastrar al reino a la guerra antes de que éste decidiera hacerlo. El objetivo había sido ayudar a la Entente, pero también aprender más sobre los métodos del imperio y permitirles ganar experiencia en este nuevo y terrible tipo de guerra. En cambio, habían desaparecido durante la veloz captura imperial de Norden, al igual que casi todos los magos aéreos que habían sido desplegados allí, y toda la información que habían reunido se había perdido. No he dicho eso, aseguró Agravine. Después de todo, el gobierno anterior pasó años encubriendo la mala situación económica del país atizando las llamas del patriotismo. Estoy seguro de que habrá actos de resistencia contra los imperiales, y definitivamente deberíamos considerar la posibilidad de apoyarlos y armarlos para aliviar un poco la presión sobre la República. Pero dudo mucho que sean de gran utilidad en el gran esquema de las cosas. Y el impacto de la repentina derrota de Dacia los ha dejado aturdidos y sin ganas de contraatacar y arriesgarse a que se repita, continuó Kai, todavía con el ceño fruncido. A menos que los François puedan realizar un milagro, vamos a tener que unirnos a la guerra nosotros mismos, caballeros. Lo que no se dijo fue que, hasta el momento, era el imperio el que estaba sacando milagros de la nada, o mejor dicho, del misterioso arsenal de la División I. Quizás podamos atraer a alguien más, pero no creo que nadie se una a nosotros a menos que lo hagamos primero. Voy a asegurarme de que nuestras tropas estén preparadas cuando llegue el momento. Enviaré señales a los embajadores que tenemos aquí, declaró Mordred. Veré quién está dispuesto a unirse antes de que el imperio se convierta en la potencia dominante del siglo. Los Estados Unificados aún no tienen mucho en juego, pero la Federación Rusa debería estar dispuesta a ayudar si hacemos las promesas adecuadas. Seguiré buscando en los archivos una explicación o una respuesta al arsenal mágico del imperio, dijo Merlín. Cualquier información adicional que puedas proporcionarme sería de gran ayuda en ese sentido, Agravine. Entendido. En cuanto a mí, bueno, voy a mantener a mi gente muy ocupada. Probablemente debería pensar en hacer algo bueno por ellos también. Hubo algunos intercambios más, luego, después de una ronda de despedidas y finalmente de vaciar sus vasos, era una cosecha demasiado buena para desperdiciarla. Los 4 miembros de la mesa redonda no oficial del Reino Aliado se fueron para atender sus respectivos deberes. XXXX. ¿Estás viva? De verdad estás, estoy tan contenta. Cuando recibí esa carta, tenía tanto miedo de que tú. Calla, cariño. Está bien. Estoy bien, ¿lo ves? Perfectamente sana. ¿En serio? Entonces, ¿qué es ese vendaje que tienes en el brazo? Ah, sí. Jaja, no hay de qué preocuparse. Los médicos militares de aquí nos han sacado sangre a todos esta mañana para comprobar que no nos hemos contagiado en el frente. No quieren que nos enfermemos y que nos acusen de envenenarnos o algo así. Después de todo, si donaste sangre, entonces disfrutarás esto. Te traje algo de comida. Tiene tu comida favorita. Mary y yo la preparamos juntas después de que el oficial con el que me comuniqué me dijera que se permitían los paquetes de ayuda.
Piensa en esto como un regalo de Navidad adelantado. ¡Qué rico! La comida de aquí es, bueno, abundante, pero no es que yo la llamaría muy buena. Sin embargo, no me puedo quejar. Al parecer es exactamente lo mismo que les dan a sus propios soldados. Supongo que el viejo chiste sobre que un ejército es más fuerte cuanto peor es su comida era más cierto de lo que pensaba. He preparado suficiente para que puedas compartir con tus hombres. He estado en contacto con sus familias. Estamos pensando en hacer una rotación para llevarte comida regularmente. Eso sería genial. Estamos haciendo ejercicio regularmente y podemos pedir libros en la biblioteca local, pero todos agradeceremos la diversión. ¿Cómo está Mary? Mejor ahora que sabe que estás bien y que la guerra terminó. Ella, bueno, es demasiado joven para preocuparse realmente por el país. Solo quería que regresaras a casa sano y salvo. Todavía no he llegado a casa, pero aquí tienes. Le escribí una carta. Por supuesto, nuestros amigos del Imperio la leyeron para asegurarse de que no revelara ningún secreto militar. De todos modos, no querría que Mary se viera envuelta en este lío. Se lo daré. Ella quería venir, pero este no es lugar para alguien tan joven. ¿Qué pasa? Nada, lo siento. Solo una idea extraña. Si tú lo dices. De todos modos, Mary me dijo que te recordara que te afeitaras para poder besarte cuando llegues a casa. ¿Sabes cuándo te darán el alta? No. Es complicado. La Entente está fuera de la guerra, pero con el gobierno en el exilio, llamando a todos a resistir la ocupación, el imperio no puede exactamente liberar magos aéreos en libertad. Si la ocupación sale mal, me han dicho que incluso podríamos ser enviados a un campo de prisioneros en la patria del imperio, solo para estar seguros. ¡Oh! ¡Qué cobardes! No les basta con ir y abandonar el país, sino que tienen la audacia de decirles a otros que arriesguen sus vidas. Quieren que Legadonia conserve su dignidad y recupere su independencia, y creen que la derrota del imperio es la mejor manera de lograrlo. Hacer que la ocupación sea lo más dolorosa posible favorece su posición, ya que hace que un esfuerzo de liberación sea más tentador. Le dije a Mary en mi carta que no quiero que ni siquiera piense en unirse a una resistencia a medias. Nuestro país declaró la guerra sin estar preparado para ella por una razón estúpida. Perdimos y, francamente, el imperio nos está tratando mejor de lo que tenemos derecho a esperar. Me niego a creer que poner en peligro la vida de nuestra gente solo para ayudar a los burócratas y políticos a sumar puntos sea lo correcto. No creo que Mary hiciera algo tan peligroso, Anson. Si te hubieran hecho daño, o algo peor, entonces tal vez, pero ella es una chica dulce. Lo sé, pero ella todavía es joven. Si se junta con malas compañías, por favor, asegúrate de que se mantenga a salvo, ¿de acuerdo? Confío en que mis hombres no harían nada estúpido, pero la tentación sería demasiado para muchas personas. Está bien, me aseguraré de que ella lo entienda. Gracias. En cualquier caso, es por eso que probablemente no podré volver a casa hasta que termine el resto de la guerra. Al menos estás vivo. Rezaré para que la República Francesa entre en razón rápidamente y empiece a negociar la paz para que puedas volver a casa. Yo también, cariño. Yo también. Extracto del intercambio entre Anson Sue y su esposa visitante, supervisado y registrado según el protocolo imperial estándar para prisioneros de guerra en posesión de información peligrosa, el 23 de diciembre de 1924. XXXX. Fin del capítulo 2.